Bueno, gracias a nuestro amado Señor por esta oportunidad tan grande que nos concede. Damos gracias a Dios por esta palabra tan perfecta que el Señor está trayendo. Toda la palabra que está trayendo el ungido de Dios cuadra completamente con todos los mensajes que ha predicado nuestro hermano William, los que ha predicado nuestro hermano Branham, y con toda la Biblia. Todas esas profecías de la Biblia dadas para este tiempo final son justamente las cosas de las cuales Él ha estado hablando. Parece que cuando esos profetas hablaron por allá, hace años, muchas de esas profecías con respecto a los que habló Dios a través de Daniel, de esas guerras, de esos encuentros en el campo espiritual de Miguel contra el dragón, contra Satanás, los arcángeles del Señor en el cielo, pero que esas cosas que acontecen ahí en el campo espiritual, luego vinieron a hacer guerras aquí en la tierra también. Y ve que Él nos habló de esas guerras que han habido, y esas guerras en veces se forman en el mundo invisible y se transfieren acá al mundo visible y producen mucha mortandad, muchos desastres, muerte de gente. Y eso es una obra del diablo, porque si ustedes ven el carácter del Señor, es presentado como el príncipe de paz, y su reino no es un reino de guerra, es un reino de paz, de felicidad, de prosperidad. Por eso Jesús, en la oración que nos enseñó, la primera cosa que dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. El trono de Dios es celestial, santificado sea tu nombre. Siempre comienza con el nombre, el santificar su nombre, porque en la ley Él dijo que no se tomara su nombre en vano. Dios nos perdone cuando hemos tomado el nombre del Señor en vano, que Él nos perdone, nos limpie pero nunca debemos tomar su nombre en vano. Pero después lo próximo fue: venga tu reino. Porque es que el reino de Él es un reino de paz, de justicia, de verdad, donde no hay injusticia, donde no hay crímenes, donde no hay maldad, sino felicidad, prosperidad. La tierra prospera, los campos prosperan, la gente prospera, las familias viven en paz, porque habrá un mundo en el milenio, en el reino del Señor. Y es un reino de justicia, no habrá ninguna cosa injusta. Aquí en la tierra los reinos todos cometen injusticias, cometen crímenes, aunque muchas veces la política los encubra, pero siempre en la política hay crímenes que se realizan para mantenerse en el poder o para obtener algunas ganancias. Eso es en todos los reinos. ¿No creen ustedes que
En cualquier reino humano hay injusticia y hay crímenes y hay intereses personales. Solo en el reino del Mesías se reinará en paz, porque Él es el príncipe de paz. Pero todas esas guerras son orquestadas por Satanás para eliminar mucha gente, eliminar personas. Mientras más gente pueda llevarse él al infierno, ese es su trabajo. Y mientras más gente podamos nosotros salvar para que se estén bajo las alas del Señor y pasen al reino de Cristo, mejor es el trabajo de nosotros. Mientras podamos llevar siempre a alguna persona por el camino del Señor, es nuestra tarea y lo que el Señor Jesús ordenó cuando habló a sus apóstoles, que fueran por el mundo, y era llevando su palabra, su evangelio de paz, de bendición. Y otras religiones en el mundo se impusieron por la fuerza, por la guerra, por la espada, pero la de Él se impone por el amor. Bueno, que Dios nos ayude en este tiempo, porque usted tiene que estar consciente que hay dos mundos, mundos espirituales, uno de parte del Señor y otro de parte del enemigo. Y nos decía el ungido de Dios que usted no puede trabajar con los dos, pertenecer a los dos equipos a la misma vez. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, que Él nos los dijo en estos días, que no podemos pertenecer a los dos equipos. Jesús nos los dijo de otra manera. No podemos servir a Dios y a Mamón, o sea, y al diablo. No podemos a la misma vez servir a uno o servir al otro. O somos del Señor o estamos del bando contrario. Nosotros estamos en el bando del Señor. Y tenemos que estar conscientes que en el campo espiritual hay esos dos mundos que están luchando desde el mero principio. Miren ustedes que las primeras guerras no comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo, en una rebelión de Luzbel como un gran arcángel. Luzbel podría significar algo bonito porque es luz bella, pero Luzbel hoy es para nosotros un nombre horrible, para el mundo. Pero esa luz bella se convirtió en una luz tenebrosa cuando se levantó contra Dios y quiso establecer su propio reino. Y eso ha sido desde allí hasta el día de hoy, como nos lo habla el profeta William Soto Santiago, que estamos luchando contra un enemigo invisible. Y contra ese enemigo invisible, él entra sigilosamente en la vida de una persona y usted no se da cuenta que él está entrando sigilosamente para llevarlo para apartarlo de la voluntad del Señor y hacer la voluntad de Él. La gente no lo percibe porque en veces es de una manera tan sigilosa. La persona después se encuentra presa, atada en esas ataduras del enemigo. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que el Señor nos mantenga siempre bajo las alas
del Omnipotente, que son las alas de Moisés y Elías, que es la que hoy nos protegen, pero es por la palabra, como dijo Jesús, las palabras que os he hablado, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, gracias al Señor por su misericordia, por habernos enviado este mensajero, porque sin ese mensajero no hubiese venido con este mensaje que nos ha enderezado, que nos está corrigiendo, que nos está ayudando. Nosotros, bajo el sigilio y el engaño de Satán, pudiéramos estar metidos en un sistema denominacional. Pero gracias al Señor, Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos alcanzó y Él nos ha bendecido. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Para mí es un honor, un privilegio poder estar con ustedes. Sí hay conexiones, ¿verdad? Más de 2.000 por internet. Hay más de 2.000 personas conectadas por internet. Me supongo que los hermanos de Colombia, que está el hermano Iván, él siempre en Colombia se conecta con pastores en casi todas partes. En el África también los hermanos se reúnen, reuniones de pastores, y esas reuniones de pastores para oír los audios, los videos del mensajero. Hoy hemos oído este mensaje tan importante que fue un mensaje que nos predicó. ¿Cómo es el tema que teníamos hoy? Era sobre el mensaje que nos estaba predicando. Es la restauración final del árbol novia. Bueno, la restauración final del pueblo de Dios viene con el mensajero final, con las instrucciones final, con el mensaje final que Dios tenía para este tiempo, y con esa palabra, con ese mensaje, es que Él produce esa restauración final de lo que estábamos escuchando ahora, y le damos gracias a Dios por eso, por todo ese mensaje tan hermoso. Ayer estuvimos oyendo los escogidos cabalgando con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Qué mensaje tremendo, el cual dice él que no estaba en el programa. En el programa de él no estaba esa actividad allí con el hermano Toribio, sino que él adelantó su viaje. Creo que se fue el mismo domingo, terminando el culto. Nosotros nos fuimos el día siguiente porque teníamos ya el vuelo para el día siguiente. Es más, el de nosotros era por ahí a las 6 de la tarde y nos fuimos en el vuelo en que él se iba a ir, que era como a las 3, ¿verdad? O a las 2. A las 12. Llegamos a las 3 allá, así que llegamos temprano, pero ya él había predicado, y cuando llegamos lo primero que hicimos fue escuchar este mensaje que él predicó, el cual pues
fue un mensaje muy, muy importante, que eran los escogidos cabalgando con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Cuando nosotros vemos el cumplimiento de Apocalipsis 19, esa es la segunda venida del Señor. Vemos que cuando el cielo se abre, aparece ese jinete y aparece ese grupo de personas cabalgando también en caballos blancos, siguiendo a este jinete del Apocalipsis 19. Pero ustedes lo ven también que el hermano Branham habló que del occidente saldría un jinete en un caballo blanco, y ya en este tiempo en que estamos, antes del cumplimiento pleno del Apocalipsis 19, donde vienen todos esos de la otra dimensión con él, ya él está cabalgando en el caballo blanco con el mensaje que nos está posesionando para poder recibir todo lo que se perdió en el huerto del Edén, porque ya él está cabalgando, trayendo ese mensaje y está haciendo todos estos recorridos por toda la América Latina, por Estados Unidos, por el África, por la India, Israel. Está llevando, donde quiera que él va con esa palabra que Dios ha puesto en él. Y esa palabra no vuelve vacía, esa palabra hace aquello para lo cual Dios la envía. Y ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, o es el jinete también del que nos habló el hermano Branham, que cabalgaremos, recorreremos este camino una vez más. El enviado, como predicó en Panamá, ¿verdad? El enviado a predicar a todas las naciones, tribus, pueblos, lengua. Y ese enviado a predicar a todas las naciones, tribus, lenguas, como lo ven ustedes, ese personaje del capítulo 10, ese personaje que es el que declara que el tiempo ya no es más, es el mismo que toma el título de propiedad y le es ordenado predicar en todo pueblo, tribu, lengua, naciones. Y es justamente esa palabra que está predicando la que hace aquello que Dios tiene que hacer en este tiempo en que estamos viviendo. Esa palabra es para hacer la obra que Dios tiene que hacer hoy, porque su obra siempre ha sido por la palabra hablada en todos los tiempos, desde la creación hasta que termine todo, es con su palabra. Esa palabra no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Ya después que el ungido habla la palabra, esa palabra no retorna vacía, como dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es en su primera venida y es en su segunda venida, y así ha sido en cada tiempo de cada profeta, porque fue en el tiempo de Moisés como esa palabra habló y produjo agua, habló la palabra y produjo alimento del cielo,
habló la palabra y aquella gente que estaban allí en contra de Moisés, Coré, Datán y Abirán. Coré era de la familia de Moisés, pero Datán y Abirán son de la línea de Rubén y ellos alegaban ser los primogénitos, pero la primogenitura ya no estaba en Rubén, pero ellos alegaban la primogenitura. Y sin embargo, Moisés habló la palabra, que la tierra se abriría y se los tragaría, y quizás no sucedió en ese mismo momento cuando Moisés lo habló y se apartó de allí, pero sucedió, llegó a suceder, la tierra se abrió y se los tragó. Y es como decía Elías, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y así fue, hasta que él habló la palabra y dijo, grande lluvia suena. Entonces allí comenzó la lluvia con la palabra de un profeta, como habló Miqueas cuando aquel hombre, aquellos 50 o 500, no me acuerdo cuántos eran, como 50 profetas, que decían que Acab iba a tener la victoria contra el enemigo, y Micaías dijo que iba el reino de Israel, que el rey era Acab, y fue con él el rey de Judá, pero él dijo, el reino de Israel quedará sin rey, iba a quedar solo, y los perros se van a lamer la sangre, como dijo el profeta Elías. Eso no podía fallar. En el mismo campo donde él mató a piedra a Nabot para quitarle la viña, allí mismo los perros le iban a lamer la sangre de él. Entonces, palabras habladas por un profeta, dice, ¿y cómo se cumplen? Ya ustedes ven que no falló, no ha fallado nunca ninguna de esas palabras que ha hablado Dios, esas palabras que habló Dios por los profetas en la antigüedad, que hoy las está repitiendo el ungido de Dios en su debido tiempo. Todito eso se va a cumplir, y todo lo que vio el hermano Branham en la carpa, que ya es una palabra hablada, que él dijo que esa carpa era así, dice el Señor, todito eso se va a cumplir. Nosotros somos creyentes de eso y sabemos que es así, lo creemos de corazón, porque sabemos que esa palabra no puede caer por tierra. Bueno, agradecemos a Dios por todos los que están conectados. Y ya también quiero mencionarles que él habló acerca de este terreno ahí en Tizayuca y su deseo de que eso esté listo para él inaugurarlo, y él esperaba que fuera en este mismo año, pero no será posible, pero en el próximo año, si Dios le da el tiempo y el programa divino, pues será inaugurado ese lugar, y ahí estamos trabajando todos los pastores de México están colaborando allí con el hermano de Tizayuca y con el hermano Andrés Cruz Gallego, que fue encargado de esto, y el hermano Enrique Favila, el hermano Enrique García Favila, que ha estado ahí al frente de ese trabajo también. Que Dios los bendiga y que pronto todos, el hermano Huguito no está con nosotros, pero él ha estado trabajando, viajando por las iglesias y animando a los hermanos que vayan y ayuden
A lo mejor está allá con ellos en Tizayuca, y de aquí de ustedes algunos han ido y otros han enviado recursos para que ese trabajo en Tizayuca se lleve a cabo pronto, porque ya fue una palabra que habló el profeta. Lo mismo es con ese trabajo en Soacha, que él habló para que eso estuviera listo. Ya están terminando, él ordenó que además de ese gran salón, será como este, no sé cuál es cómo lo piensa Gerson, el salón del hermano es grande, ¿no? Quizás sea como este salón, pero él mandó que hicieran uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, hicieran dos. Ya uno de los salones, creo que del lado derecho, ya está listo y están trabajando, o está casi listo, y están trabajando ya en el otro salón. Cuando eso esté listo, él quiere estar allí para tener una actividad grande en ese lugar. Entonces es conveniente que todos los pastores a donde esté reunido el hermano Iván hoy, consigo posiblemente con un grupo de iglesia. Iván no te ha dicho dónde está hoy, ¿verdad? Porque él siempre nos manda un anuncio en qué lugar está, pero no sé si, de todas maneras, donde él esté, que los pastores de Colombia ya saben que hemos oído. Cuando ya oímos al ungido de Dios hablar sobre algo, nosotros ya sabemos que eso es algo que tenemos que atender. No podemos dejar caer por tierra la palabra del ungido. ¿No saben ustedes dónde está él reunido hoy? No les ha dicho. Bueno, ¿te avisó nada, Ruth, a ti? Bueno, de todas maneras, los hermanos de Colombia saben que ya hay una palabra hablada y tan pronto eso esté listo, vamos a tener una actividad muy grande allí en Colombia con la presencia del ungido. La presencia de él siempre es una bendición. El hermano Iván Sarmiento parece que apareció por allí, parece no lo veo, pero sí debe estar. No se ve por ahí el hermano Iván. Veo algunos pastores, pero ahí está el hermano Iván Sarmiento. No sé si están reunidos, Iván, en alguna parte hoy. No te oigo. Está en el carro, pero está escuchando. Muy bien, entonces yo creo que todos los hermanos de Colombia están unidos con él en este propósito de terminar ese salón lo más pronto posible. Y que Dios te bendiga, Iván, y que te ayude. ¿Sí nos está oyendo? No nos está oyendo. No nos está oyendo, Iván, no nos oye. Iván Sarmiento no nos está oyendo, va viajando. Bueno, de todas maneras, los hermanos de Colombia que me estén oyendo ya saben que hay una palabra hablada. Lo mismo cuando yo oí al ungido hablar del terreno allá en Buenos Aires, le he dicho a los pastores de Argentina que se unan con el hermano Guillermo Elías Rodríguez Álvarez para que
pronto se pague ese terreno, porque él habló que hay un propósito allí. Cuando yo oigo la palabra de él, para mí es como, eso es palabra hablada. Y ahora cuando estuvimos en este viaje, él le habló, estuvo aquí en este culto que oímos anoche, los ungidos cabalgando con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y le dijo al hermano Toribio que buscara un lugar más amplio, porque ahí en el lugar donde están, pues es un lugar muy, muy estrecho. Entonces hay que buscar un lugar más amplio para que pudieran tener mayor facilidad para la gente. Lo mismo fue en Santiago de Chile. Él habló de un terreno que están vendiendo allí y dijo al pastor Patricio Lara, Hernán Patricio Lara Castillo, que comprara ese terreno, y había otro pegado. Ese terreno le va a dar lugar a que el salón de él esté desde allí hasta la otra calle, y luego otro terreno que queda ahí, que también lo venden. Le dijo que lo comprara también. Él mismo dijo, yo mismo, que les voy a colaborar, de tal manera que para que amplíen este lugar, de tal manera que ya es una palabra hablada. Ellos están en la calle, creo que es en la calle San Pablo, y el terreno le da hasta la calle San Pedro. Así que van a tener allí a San Pablo y a San Pedro. A los dos van a tener ahí conectados. Bueno, ya Patricio dio el paso, ya dio el primer paso. Y ya eso indica que ya ese terreno está, ya eso está. Cuando tú crees de todo corazón y das el paso, creyendo, Dios te va a seguir dando la fe para lograr el otro paso y el otro paso. Si nunca das el paso, nunca vas a dar un segundo paso. Si nunca das el primer paso, nunca vas a dar el segundo paso. Tienes que dar el primer paso y seguir caminando, persistiendo, presionando, como dice el ungido, y ahí lograremos todo eso. Bueno, de estos terrenos habló también él allí. Así que los pastores de Chile, él les habló que se unieran para lograr eso. Yo creo que todos debemos hacer caso a la palabra que nos habla el ungido, porque dependemos de esa palabra. Para el próximo viernes, Dios mediante, estaremos en Harlingen. Estará él allí en Harlingen el viernes a las 8 de la mañana, como si fuera un domingo. Y entonces nosotros vamos a estar en Reynosa a la misma hora, oyendo el mensaje que él estará predicando allí en Harlingen. Vamos a estar en Reynosa, porque yo no tengo visa para pasar a Harlingen. Pero desde allá ellos nos transmiten y vamos a escuchar el mensaje allí con el hermano David Palacio Escobar en Reynosa. Y de allí pasamos a Matamoros, porque ahí vamos a estar sábado y domingo en Matamoros con el hermano José Raúl, a quien apreciamos en gran manera. Ya Raúl se está preparando para eso es la próxima semana.
Así que oremos para que el Señor nos bendiga grandemente con la presencia del ungido allí. Sea una bendición muy grande para todos nosotros. Bueno, hasta ahí tenemos los anuncios y agradezco al hermano Epifanio por todas sus atenciones, que Dios los siga bendiciendo. El hermano Daniel Carrera Ávila aquí con nosotros. Es un milagro andante, Daniel. Siempre lo veo como un milagro andante que Dios nos los dejó aquí en la tierra para seguir preparando esa congregación que Dios le ha puesto en sus manos para la transformación y el rapto. El hermano Francisco Banda Martínez, a quien apreciamos y amamos de corazón, y por el cual pido que Dios lo bendiga cada día más y más, con mayores bendiciones del cielo y de la tierra, a él y a toda su congregación. Al hermano Gabriel Ángel Díaz Elizondo, es de Santa Catarina. Hermano Gabriel está por acá también. Dios te bendiga, Gabriel, que Dios te siga usando grandemente en el programa divino. José Luis Salday Velázquez, es de Mina. José Luis, por allá está. Si los muchachos me lo enfocan para yo verlo, me lo acercan un poco más. Porque de aquí, ahora sí, José Luis, ahora sí te veo. Que Dios te bendiga grandemente. Juan Medina, pues ya ese es un veterano ya de muchas guerras, y Juan Medina siempre trabajando ahí en ese lugar. Dios lo ha bendecido ahí grandemente y lo seguirá bendiciendo y le seguirá añadiendo más. Recuerda que tienes que buscar hacia los lados, que Dios te conceda todo eso que tienes de lado y lado, o ya te lo concedió. No todavía, pero va a ser. Dios te lo va a dar. Luciano Charnichar, pues eso es de los primitivos, de los originales. Aquí está Luciano, ese es de, por ahí justamente donde está Juan Medina, por ahí empezó Luciano. Y bueno, fíjense ustedes que esa obra sigue adelante, Luciano. Y Roberto Robledo, que ya sabemos nosotros que ese es un general de muchas estrellas. Un hombre que ha estado en muchas batallas y ahí está de pie delante del Hijo del Hombre. Eso es una bendición muy grande. Bueno, para mí es un honor, es una bendición. Ya el mensaje lo tenemos. Yo solamente estoy saludándoles y ya el mensaje lo tenemos con nosotros. Y como es cortico, apenas son unos 20 minutos, ya podemos quizás leerles aquí un pedacito de este mensaje que nos predicó tan tremendo desde el principio. Les voy a leer acá un pedacito nada más del mensaje que nos predicó ahí en Talcahuano: el poder de Dios manifestado para la novia, las vírgenes fatuas y el mundo. Ese poder de Dios manifestado para la novia, las vírgenes fatuas y aún el mundo va a ser bendecido tal vez por ese poder, y también los juicios caerán por ese mismo poder. Es el poder de la palabra hablada. Es el poder de la palabra hablada. Con ese poder es que el Señor enfrenta al anticristo, porque dice que lo matará con el espíritu de su boca. O sea, nosotros entendemos lo que significa eso.
con la palabra que él hable. Aunque la gente no la crea, esa palabra lo destruirá. Dice que hay una parte en Tesalonicenses, creo que dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, con la palabra, con la espada de dos filos. De tal manera que ese poder de Dios manifestado para la novia y para las vírgenes fatuas y para el mundo entero es la tercera etapa. Es la palabra hablada. Esa palabra que estuvo desde el principio en la creación del universo y habló los mundos y vinieron a existencia y habló la luz y vino a existencia y habló cada cosa y vino a existencia en la misma palabra que hoy está en la boca del ungido, y esa palabra hablada hará aquello para lo cual Dios la ha enviado en este tiempo. Aquí leyendo en el libro empezando en este mensaje, él dijo en San Marcos 9:1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. Dibuja ahí una estrella de David, el hermano William, a la izquierda. Esto fue antes. Lo dijo antes de subir al monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Allí iban a estar viendo lo que un hijo de Dios estará recibiendo en este tiempo final. ¿Qué iban a estar viendo ellos allí en el monte de la transfiguración? La adopción, en donde estuvieron allí Moisés y Elías con aquel que iba a ser adoptado. Era el reino de Dios viniendo en poder. Miren lo que el Señor les dijo, pónganle atención a las palabras que el Señor habló. Es cierto, digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Ya no le está hablando de la primera venida, le está hablando de la segunda venida. Y al estar hablando de la segunda venida, les está mostrando cómo será que será adoptado ese personaje de la segunda venida. Así que si ustedes ven por lo menos a Lucas 9:29, ven que en esa manifestación su rostro se hizo otro. Ustedes lo leen ahí en Lucas 9:29, que cuando llegó ese momento ellos vieron otro rostro, porque lo que les estaba mostrando era la adopción del hijo de la segunda venida con Moisés. Y ahí tiene que estar presente Moisés y Elías para la adopción de ese personaje que cuando ellos vieron a Jesús, lo que vieron fue el rostro de otra persona. Era el mismo Señor, pero en morfe, cambiando de forma. El mismo Señor, pero en su segunda venida. Porque el que estaba en Jesús, el que descendió sobre Jesús y lo guió, fue el Espíritu Santo, fue la paloma que lo guió
Ese Espíritu Santo está prometido que se encarnará en un hombre en este tiempo y será el Señor en su segunda venida. Si ustedes lo buscan en la página 134 del mensaje del hermano Branham, lo van a encontrar. Y en la página 156 también nos dice que cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Va a ser completamente Emmanuel, Dios, la palabra encarnada en un hombre. Entonces, un hombre que en el tiempo de Jesús ustedes lo ven, que tuvo sed y pidió agua, que tuvo hambre y buscó qué comer, que se cansó y se acostó a dormir, cansado del camino. Y ustedes encuentran que es paralelo en todo. Y hoy también será en un hombre, pero será el mismo Espíritu Santo. Ven ustedes, el mismo Espíritu Santo. Esto fue lo que ellos vieron allí, porque estaban viendo lo que Él les dijo que iban a ver, era la venida del reino de Dios, y les mostró un cambio, una transformación, otro rostro. Dice acá, allí iban a estar viendo lo que un hijo de Dios estaría recibiendo en este tiempo final, la adopción, en donde estuvieron allí Moisés y Elías, no podían faltar con aquel que iba a ser adoptado. Era el reino de Dios viniendo en poder. Y uno dice, pero una cosa tan sencilla. Y ahí estaba. Y ahí Jesús también fue adoptado. Y salió, ustedes lo ven normal, si ustedes leen de ahí en adelante, la vida de Jesús siguió normal, sanando por aquí a un enfermo, por allá guiado, pero ya estaba adoptado para hacer la obra que Dios le había enviado a hacer en la cruz del Calvario y en lo que parecía la peor derrota para Jesús, colgado de una cruz, sangrando y burlado ahí de todos los sacerdotes y de los soldados. Ahí se estaba llevando la más grande batalla y ahí se estaba llevando la más grande victoria para la gloria de Dios y para la bendición de todo el pueblo de Dios, tanto los que habían vivido desde Adán hasta esa época, como los que habríamos de creer desde Cristo hacia acá. Todos dependíamos de esa victoria que Él tuvo allí en el Calvario, derramando su vida, su sangre. Parecía una derrota y era una gran victoria. Y de allí pasó al infierno, le quitó las llaves al diablo y apareció, venció la tumba, venció la muerte y le apareció a los apóstoles y les dijo: yo soy el que tengo las llaves, el que abro y no hay quien cierre, y cierro y no hay quien abre. Entonces, ¿y qué es la otra palabra que usó Él allí en el libro del Apocalipsis? Yo soy el Todopoderoso. Eso no lo puede decir el diablo, pero Él sí lo podía decir. Nosotros estamos bajo las alas del Todopoderoso. Tenemos la victoria, hermano, tenemos la bendición de estar bajo el dominio, bajo el control de ese que fue visto su rostro allí en ese lugar.
Y él dice ahora en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón es el diablo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero se ha engañado por un sistema religioso establecido por el mismo Satán. Escribe allí hacia arriba y luego ese sistema religioso puede engañar a muchas de esas iglesias y convertirlas a todas en un gran concilio de iglesias bajo su amparo, bajo el amparo de como el cuento ese que contaban en los libros primarios de los niños cuando en la escuela. Yo lo llegué a ver cuando yo estaba aprendiendo a leer. Escribí un libro donde hay un pollito que le cae una hojita del cielo y sale asustado y va donde la mamá y le dice a la mamá, es un cuento, pero le dice a la mamá que el cielo se está cayendo. ¿Cómo va a ser el cielo sin cayendo? Corre para buscar dónde guarecernos, dónde escondernos. Y la mamá con el pollito corriendo se encuentra con el pato y mira, el cielo se está cayendo, corran, vamos a buscar dónde guarecernos. Los patos entonces van con los pavos, con todo eso. ¿Y dónde nos metemos? Hay una cueva aquí. Entonces el zorro estaba ahí en la puerta y le dijo, sí, aquí pueden ustedes tener su seguridad. Entren todos, pollos y patos y todos, métanse para adentro que yo los protejo acá adentro. Y era para comérselo. Pero ven ustedes, vengan que yo los protejo. Una mentira diabólica. Dice que es un engaño satánico que engaña, dice que engaña a todos. Fue ese engañador que engaña al mundo entero. ¿Ve? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Apocalipsis 11:15, la autoridad de su Cristo. Y ahí está el poder y está la autoridad, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Y él escribe Apocalipsis 5, del 9 al 10. Este mensaje es un mensaje bien tremendo, es largo. Mensaje de ¿cuántas páginas tiene? 82 páginas. Pero que tiene un contenido muy extraordinario. El poder de Dios manifestado es para Dios, es el que nos está dando ese poder de la palabra hablada. Usted y yo lo estamos recibiendo, ese poder de la palabra hablada. Que Dios nos ayude a entenderlo,
a recibirlo y a creerlo y a no dudarlo y a echar fuera de nosotros toda incredulidad y toda cosa que pueda estorbar la bendición del Señor. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El poder de Dios manifestado para la novia. ¿Ve? Ese es el poder de la palabra hablada, que el hermano Branham tuvo 5 ensayos de eso, pero eso en su plenitud se va a ver en este tiempo. El apóstol Pablo nos habló de esa manifestación que en el fin del tiempo se estaría llevando a cabo en medio de la raza humana, en donde aún la tierra estaría viendo, recibiendo, palpando esa manifestación. La tierra estaría viendo, estaría recibiendo, estaría palpando esa manifestación. Así que en Romanos 8, él nos habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que antes de irnos de aquí de la tierra, va a haber una manifestación gloriosa de los hijos de Dios que han sido avergonzados y han sido asesinados en el transcurso de la historia de la iglesia, pero que en la edad de la piedra angular, bajo las alas del Omnipotente, tendremos esa autoridad y ese poder. ¿Saben por qué? Porque el título de propiedad ya ha regresado y está en un hombre. Y al comerse ese hombre ese título de propiedad, es lo mismo que ustedes ven lo que sucede con Ezequiel, cuando el Señor le dice, cómete el rollo, y después le dijo, habla. ¿Qué? Habla lo que está escrito en el rollo. Y ese mensajero, al comerse ese título de propiedad, donde están todos los hijos de Dios, es a donde está todo el derecho para usted hacer el reclamo. Y esa palabra, esa autoridad es lo que Dios nos está dando hoy, y que nosotros somos privilegiados, somos bienaventurados en poderla recibir, mientras que otros la desprecian, mientras que otros no la quieren. Es como en el tiempo de Jesús, que ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces dice la Biblia que Dios lo tomó y lo envió a los gentiles. Estaba enviando a los gentiles la bendición que los judíos no quisieron, y entre los gentiles pues encontró mucha gente individualmente que fueron recibiendo al Señor y fueron siendo gentes victoriosas y recibieron el Espíritu Santo, fueron guiados por el Espíritu Santo. La bendición que ellos no quisieron, pues le cayó en las manos a los que sí la quisieron. Nosotros estamos justamente en ese mismo tiempo en que aconteció eso con el Señor Jesucristo. Bueno, esto es tan tremendo, este mensaje. El poder de Dios manifestado para la novia, dice que el apóstol San Pablo nos habló de esta manifestación, de la manifestación de los hijos de Dios, pues tengo por cierto que la aflicción de este tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. La gloria de Dios manifestada en los hijos e hijas de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación
En el tiempo de la creación no había muerte, ningún árbol moría, ni una hormiga se moría, nada. Pero con la entrada del pecado entró la muerte. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La sujetó bajo esa condición de calamidades y de muerte, y empezaron a aparecer espinos y abrojos y cizaña, y empezó a aparecer también los hijos de la serpiente con sus crímenes, sus matanzas, sus violencias, y luego sus corrupciones de sodomía, y todas esas cosas que fueron apareciendo fueron después de esa caída, pero porque también la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción. La misma creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren ustedes, hay una promesa grande para nosotros, que la estuvieron esperando los hermanos de la primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, sexta edad, pero que no podía ser para ese tiempo, sino para este tiempo donde tú y yo la podemos recibir, porque este es el tiempo en que esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios será hecha una realidad. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, o sea, la redención de nuestros cuerpos. Es la manifestación del poder de Dios, de la autoridad de Dios en los escogidos de Dios en este tiempo final. La autoridad de Dios. Y él en este mensaje también nos habla de esa autoridad, nos pone el ejemplo de aquel policía que está puesto en una calle de las más movidas, creo que ahí de Jeffersonville, una calle que mucho tráfico, pero que llegó el momento en que había que cambiar la ruta de los vehículos que venían, y dice el hermano Branham que habían puesto un policía que era todo flacucho, chiquitico, parece que el uniforme le quedaba muy grande, pero tenía ahí la placa de la autoridad del Estado y de la nación. Y cuando veían esos carros grandísimos, unas gandolas, él les hacía así con la mano. Él dice, él no tenía el poder para pararla, pero sí tenía la autoridad. Porque eso es lo que nos ha sido dado, la autoridad. Al darnos el título de propiedad, tenemos la autoridad. Y entonces dice que esas ruedas chillaban y frenaban y no se atrevían a pasarle por encima al policía. Para allá. Y aquel camión tan grande volteaba para allá y aquellos carros para allá. Entonces él dice, esa autoridad Dios nos la está, esa autoridad de los hijos de Dios, esa manifestación gloriosa, es para este tiempo. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy privilegiado y muy grande. Esto es algo muy hermoso. Dice nuestro hermano William en La paciencia del Padre Celestial, él dice, esa tercera etapa en donde el poder de Dios en toda su plenitud estará manifestado, será para la novia,
para las vírgenes fatuas e insensatas y para el mundo. Y para el mundo eso será como cuando Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados. No era para salvación, sino para el mundo cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo, que hoy son los que gobiernan injustamente y matan y hacen lo que ellos quieren porque tienen el poder, sin embargo, esos reinos van a desaparecer ante esta autoridad de los hijos de Dios. ¿Ve? El juicio de este mundo vendrá y se establecerá el reino del Mesías. O sea que esa tercera etapa, vean ustedes, mientras se está llevando a cabo en medio de la iglesia novia, porque es para la novia, dándole la enseñanza, en donde los truenos estarán dándole la fe de rapto. A la misma vez, ese mismo mensaje es un mensaje de condenación para el mundo. O sea, el mensaje que estaba predicando Noé y esa arca allí era una evidencia de que el mundo había llegado a su final. O vean, corre todo paralelo, unísono, igual. Para unos bendice y para otros maldice. Ahora miren en la página 119, apartando la mirada hacia Jesús, donde nos dice: el que ahora voy a decirle algo, así que ahora voy a decirle algo que no he dicho en el curso del tiempo. Esa es la cosa que hemos esperado por tanto tiempo. Esto es el hermano Branham en el mensaje Mire a Jesús, o apartando su mirada hacia Jesús. Él dice: esa es la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por estos muchos años, 4, 5 años o tal vez más. La tercera etapa ahora ha sido vindicada y estoy seguro que todos ustedes saben lo que es. Claro que todos sabemos lo que es. La tercera etapa es la palabra hablada. Estoy aquí en la página 119, en el párrafo 1057 del libro de cita. Dice: ahora recuerden, nunca habrá ninguna imitación de eso. No puede ser. No puede ser. Ahora está en existencia. Y estoy advertido de esto, que pronto, en este mismo tiempo, eso acaba de suceder, porque ahí estaba mostrando él la evidencia de la palabra hablada, ¿no?, en varias experiencias que tuvo, para que esto pueda identificar su presencia entre ustedes. Ve, pero no será usado de una manera grande hasta que este concilio comience a apretar. Así que con el concilio comienza a apretar. Yo recuerdo un hermano acá que encontramos aquí en el viaje, ahora cuando íbamos, el hermano de Guatemala, donde vamos a tener una actividad después de esta semana de
Después de esta semana que estemos en Matamoros, pasa una semana y después estaremos en Guatemala. Y el hermano le dijo que buscaran un salón. Encontraron el salón que siempre buscaban, estaba ya ocupado. No lo pudieron rentar. Pero hay un salón grande que es una iglesia, salón que pertenece a una iglesia. Y es como para 7,000, 8,000 personas. Tienen un auditorio inmenso. Y él dice que tienen todas las facilidades porque tienen el sonido, ya no hay que alquilar sonido. En el otro lugar hay que alquilar sonido. Ya no hay que hacer plataforma porque tienen sus plataformas. Ya no hay que hacer luces porque va a alquilar luces porque ya tienen sus luces. Tiene todo. Pero que, bueno, queremos alquilarlo. Pagar lo que ellos piden por eso, es mucho más económico que el otro, pero ¿pertenecen ustedes al Concilio Mundial de Iglesia? Sí, y ahí entonces, allí vino el frenazo. Ese salón se alquila a los que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesia. Bueno, nosotros estamos registrados ante el gobierno como iglesia. Le vamos a traer los registros y todo eso. Y bueno, oramos al Señor para que nos abra las puertas ahí, porque ahí tenemos todo, ahí tenemos luces, ahí tenemos sillas, ahí no hay que alquilar sillas, ahí no hay que alquilar nada, en el otro hay que alquilar sillas, hay que alquilar luces, hay que alquilar sonido, además del alquiler del salón. Aquí no, aquí está todo. Por eso le pedimos al Dios de la gloria que ellos abran las puertas, porque la primera condición que le pusieron fue: pertenecen al Concilio de las Iglesias, Mundial de Iglesias. Bueno, nosotros tenemos los registros del gobierno, ya se los vamos a traer. Esperamos que Dios haga un milagro y nos conceda ese lugar, porque no ha sido posible conseguir un lugar, y mejor que ese no hay otro. Pero no podemos decirle que pertenecemos a ese concilio, porque nosotros no pertenecemos ni queremos pertenecer al Concilio Mundial de Iglesia. Pero como ellos son iglesias registradas ante el gobierno como iglesia, puede ser que Dios abra el corazón de estos señores y les permite hacerlo. Es para darles un ejemplo a ustedes. Cuando este concilio mundial de iglesia, pero no será usado en una manera grande hasta que este concilio comience a apretarnos a la apretura. Bueno, la palabra de Dios está por encima de todo eso, y que Dios haga un milagro y nos conceda ese lugar para la actividad con el ungido. Todo es posible. El Dios de la gloria puede abrir las puertas y concedernos eso. Y estaremos orando por eso, porque Dios lo puede hacer. Ya cuando la palabra ha sido hablada, ya no se puede jugar con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros tenemos que estar sujetos a esa palabra. No quiero quitarles más tiempo. Nos vamos a poner de pie
para dejar con nosotros inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo, y que también ya después el pastor ya sabe lo que hay que hacer cuando ya el mensajero termine su mensaje, pues ya sabemos cuáles son los pasos a seguir. Vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén y amén y amén. Gracias a Dios por esos consejos. Guardémoslo en nuestro corazón, que seamos reverentes, porque lo que hubo en el cielo allí fue un temor reverencial cuando fue dado a conocer el séptimo sello. Y esto es justamente lo que nos está siendo dado a conocer a nosotros hoy, el séptimo sello, la segunda venida del Señor. Que Dios permita que tengamos un temor reverencial al oírlo, al recibirlo y al leerlo también cuando esté impreso, a la parte impresa, y cuando esté manifestado aquí en carne humana, que tengamos también ese temor reverencial, tanto en la palabra en carne humana, la palabra impresa o la palabra oída, grabada. Que siempre seamos reverentes ante esa palabra que nos está siendo hablada. Dios nos perdone toda nuestra irreverencia, toda nuestra irresponsabilidad. Dios nos perdone y nos mantenga listos para recibir todo lo que Él nos está dando en el día de hoy. Señor nos bendiga, dejamos al pastor porque Él sabe ya cómo despedirnos de estas actividades. Muchísimas gracias a todos los hermanos que hicieron el esfuerzo para venir y que esta palabra les haya sido de gran provecho a todos. Que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Muchísimas gracias, hermanos. Aquí vamos.